La colonia suiza se encuentra a unos 25 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Su nombre se debe al primer asentamiento europeo suizo en la zona. Mantiene intacta características de la época original de fines del siglo XIX. Es un lugar para recorrer el mediodía o pasar la tarde. Los días miércoles y domingo se realiza la feria artesanal, donde hay muchos puestos de comida al paso. Hay varias casas de té y restaurantes, locales de artesanías muy llamativos por sus fachadas en madera y coloridas decoraciones, acompañado con el bosque de ciprés y coigües, con muchos cerros altos. Los días de feria es donde están abiertos los negocios en su totalidad. También es donde lo visitan gran cantidad de personas. Así que armarse de paciencia para caminar y mucho más si estás en auto para estacionar. Las calles son de tierra y las opciones de comida son amplias. Confiterías, kioscos, heladerías, chocolates y mucha cerveza artesanal. La comida más famosa de este lugar es el curanto. El nombre viene del término mapuche curantu, introducido desde Chile, que se prepara usando piedras calientes en un hoyo en la tierra, con una variedad de carnes y verduras. Si andan con tiempo, no duden en probar esta comida.
En las calles se destacan rosas y margaritas con colores intensos de gran tamaño. Hay un sinfín en todas las calles y dan un pintoresco toque de naturaleza. No duden en visitar este lugar de encanto, donde te transporta a los Alpes suizos sin salir del país. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo. Comenta abajo qué te pareció este lugar y suma al video poniendo un like. Nos vemos en el próximo capítulo.